Así es. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Nosotros aquí ya en compañía de Blanca Ecaut, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y justamente sobre esas sanciones que ayer en la Asamblea Nacional se pidieron en contra pues de este semanario, el semanario Sexto Poder, que a través de publicaciones ha venido desprestigiando la imagen, la figura pues de líderes de los poderes públicos venezolanos o lideresas. En este caso porque son la mayoría mujeres venezolanas que se han pronunciado pues en rechazo a este ataque a instituciones perpetrado por este semanario y también por factores opositores venezolanos. Bienvenida Blanca Ecaut al programa. Bueno, hablemos un poco de esas conclusiones de ayer, de ese debate en la Asamblea. Bueno, el debate estaba ligado más a denunciar esta estrategia. Esto que apareció en ese panfleto no es más que uno de los elementos que conforman una estrategia desestabilizadora, de un plan político para crear una situación de crisis y de conflictividad en el país, para intentar quebrantar la estructura del Estado, para generar una situación de descalificación, de deslegitimación de los poderes del Estado. Entonces esto por eso fue tocado, no es solamente el tema personal en las figuras que aparecen allí, ni tiene que ver solamente con el hecho de la discriminación de género, del profundo machismo que allí se expresa, sino que es parte de un plan que ha tenido elementos ya sistemáticos. Primero el ataque al poder popular, el cuestionamiento de las leyes del poder popular, y obviamente el poder popular es uno de los elementos transversales en lo que es el desarrollo del nuevo modelo de sociedad, de democracia participativa, protagónica de la construcción del socialismo bolivariano. Bueno, estaba también en los ataques a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Consejo Nacional Electoral. Primero empezaron Poder Popular, inmediatamente la Fuerza Armada. El ataque ha sido feroz, la descalificación al CNE, que también es incluido dentro de este ataque donde al Estado venezolano se le termina calificando como una especie de cabaret, de burdel, donde se habla de poderes que son prostituibles, que se compran y se venden, es decir, un irrespeto absoluto al Estado, a las estructuras medulares. Obviamente la Fuerza Armada Bolivariana es fundamental para la República, y han tratado de quebrantar la unidad de la Fuerza Armada, de generar una situación de descalificación permanente, donde no se respete al alto mando. Es decir, hay un montón de elementos que configuran un escenario muy parecido al del 11 de abril. Ayer la Asamblea Nacional decidió investigar este semanario. Además hay una resolución del Tribunal Supremo de Justicia que prohíbe la circulación, la publicación de este periódico, ¿no? Esto ha servido de argumento para que el tema de la libertad de expresión pues vuelva a ser referencia para estos factores opositores, diputada, y lo relacionan pues con un aspecto que ha sido justificación para decisiones internacionales que hoy justifican algunos ataques, el tema de los derechos humanos. ¿Cómo defiende el Estado venezolano, el gobierno venezolano, pues este tipo de medidas y las situaciones que publicaciones como estas, pues responde el Estado? Un ataque, una agresión como esta a todos los poderes públicos sería sancionada aquí y en cualquier lugar del mundo. De hecho, vemos cómo en Inglaterra se apresaron a jóvenes por utilizar el Twitter o el Facebook. Hay detenidos niños de 11 años de edad por mensajes hechos a través de esto, que no son medios masivos de circulación masiva como es el caso de un impreso. Y sin embargo han tomado decisiones drásticas. En el caso de Estados Unidos ha tenido cierre de plantas por contenidos que ellos consideren amenazantes o descalificativos al Estado norteamericano. Pero igual podemos decir, esto no tiene que ver para nada con un tema de libertad de prensa. Y yo creo que si hay algún periodista, y fue lamentable que la mesa de la ultraderecha terminara apoyando a este medio, porque en este medio escriben, son columnistas permanentes de este medio, pranes. ¿Cómo puede una sociedad permitir que personas que están detenidas por delitos tan graves como el del asesinato, además en este caso
es el asesinato, dentro de todo el largo expediente, de la hermana de una jueza, un atentado contra una jueza. La jueza le dio su vehículo a su hermana y su hermana fue asesinada en el momento que iba a buscar a los niños de la jueza. Si ahí hay un crimen, además, relacionado con coartar el ejercicio del Poder Judicial a partir de la amenaza. Entonces, estamos diciendo, este medio, este panfleto, Sexto Poder, es financiado por un conjunto de grupos con intereses que están en el exterior, uno de ellos dirigido por Eligio Cedeño, sí, justamente una persona que se fuga del país por delitos. Entonces, esto no sí es un ejercicio de prensa. Ayer, por cierto, Desiree Santos Amaral denunciaba algunas prácticas a las que acostumbra este periódico, por ejemplo, la extorsión después de publicar algunas informaciones a quienes han sido en este caso afectados para revertirlas mediante nuevas publicaciones, una práctica pervertida, ¿no?, del ejercicio del periodismo. La existencia de un medio como ese sí hace daño al periodismo, hace daño de verdad a la libertad de expresión, porque la desfigura, porque es la utilización de un medio para mentir, difamar, descalificar, generar violencia, desestabilizar, y eso para nada puede ser un objetivo de la comunicación. Sí, el gobierno y los factores políticos que lo apoyan, pues prácticamente han, en el marco de este proceso de desestabilización, denunciado un golpe en marcha. Esto es de cara a las elecciones, esto se enmarca dentro de lo que está ocurriendo a nivel mundial con el debilitamiento de las economías y los procesos políticos capitalistas. ¿Cómo lo ven ustedes? En primer lugar, es lamentable, pero la oposición venezolana nunca ha tenido una agenda nacional. Está absolutamente determinada por los intereses del imperio norteamericano. Eso los llevó al golpe de Estado del año 2002, donde a partir de nuestra firme posición, de la del gobierno revolucionario, de nuestro presidente, comandante Hugo Chávez, de la ley de hidrocarburos, a partir de ese proyecto de leyes habilitantes, de esa decisión en torno a las leyes habilitantes, de la ley de tierra, se orquestó inmediatamente, y los medios de comunicación tuvieron un papel fundamental dentro de lo que es esta idea de guerra de cuarta generación para dar un golpe de Estado. Ese golpe de Estado fue derrotado. Y luego tuvimos la dramática experiencia del paro petrolero. 20.000 millones de dólares perdió el pueblo venezolano de este boicot que intentaba quebrar la economía. Ya vamos a seguir conversando porque además hay decisiones soberanas que ha tomado el Estado que pudieran también presionar esas acciones intervencionistas que hemos sentido en los últimos meses en el país. Pero tenemos información desde prensa, nos vamos nuevamente con Laura Ascensión. Laura. Sí, muchísimas gracias, Tatiana. Interrumpimos una vez más esta transmisión para informarles que nuestro compañero Luis Villalta se encuentra en la plaza. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Laura. Nosotros seguimos aquí en compañía de Blanca Caut, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, alternando además con Libia, porque como saben, pues hay una situación allí de recrudecimiento de los ataques de la OTAN y de resistencia de las fuerzas aliadas de Muammar al-Gaddafi. Vamos a ver si podemos retomar esa comunicación con Telesur brevemente para abordar este tema tan importante con nuestra invitada esta mañana, porque algunas agencias internacionales, pues, haciendo uso del alcance a nivel mundial, están tratando de imponer una matriz de haber sido, pues, controlada la situación por parte de fuerzas rebeldes. De este tema quisiera hablar en esta última parte del programa, cuando Venezuela, pues, ha abiertamente expresado su rechazo a estos ataques, independientemente de lo que signifique la figura de Gaddafi, quien, por cierto, envió recientemente una misiva al presidente Hugo Chávez, rechazando también estas acciones intervencionistas en Libia. Esto está ocurriendo en Libia, pero también en Siria está un proceso en marcha que pudiera desencadenar, pues, y servir de alerta para Venezuela. ¿Qué dice Blanca Caut? Te decía en lo que fue tu pregunta anterior, si esto era una estrategia de golpe de Estado. Decías un escenario parecido al 11 de abril, tomamos medidas en torno a la ley de hidrocarburos, inmediatamente se orquestó el golpe y luego el paro petrolero, 63 días llamando a la desobediencia, a la guerra civil. Es decir, todo un paro orquestado para boicotear la economía nacional y pues efectivamente propiciar una ruptura del sistema democrático. En este momento
en el escenario internacional de una de las crisis más fuertes, una crisis estructural del sistema capitalista, del imperio norteamericano, la amenaza sobre Venezuela, que es el productor, o mejor dicho, es el país con las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, pues se intensifica. Se intensifica porque no solamente tenemos esas reservas que son de interés de países que tienen crisis energéticas muy graves, sino que además hemos decidido tener una política soberana de control de nuestros recursos. Entonces, obviamente, la agenda de la desestabilización nunca ha dejado de estar presente en la oposición porque nunca han jugado dentro de las reglas del juego democrático porque no tienen una agenda venezolana, su agenda está dictada. Eso los obligó a irse del Parlamento en el 2005, no participar en el proceso electoral, a pesar de tener nosotros el sistema electoral que es ejemplo para el mundo de ser totalmente automatizado, transparente, efectivo, que puede ser de alguna manera evaluado, que ha tenido observadores de todo tipo, y sin embargo permanentemente es descalificado por la oposición venezolana, preparándose para acciones desestabilizadoras. No es una cosa de un imaginario, es golpe, es paro, son guarimbas. Estamos hablando de 140 paramilitares que entraron al país traídos por la oposición para generar una situación de confusión, para de nuevo plantearse una intervención extranjera. Nosotros estamos... ¿Qué tan cerca pudiéramos estar, teniendo como referencia lo que ocurre en Libia, lo que está ocurriendo también en Siria, y esos antecedentes en Venezuela, qué tan cerca estamos de ello, más allá del discurso político y de las advertencias que ha emitido el gobierno? Mira, yo creo que es importante estar alerta, porque lo que impide cualquier acción violenta es la organización, la movilización y la conciencia del pueblo. Pero creo que estamos más lejos que nunca. Al revés, estamos más lejos que nunca porque nuestro Estado en este momento tiene una estructura, una institucionalidad probada de verdad compromiso con el país, de lealtad con los principios democráticos, de unidad de las fuerzas realmente patrióticas, de claridad del pueblo. Es decir, nosotros estamos, a pesar de todas las campañas desestabilizadoras, de la pretensión de aislar la revolución, de descalificar al presidente, resulta que aumentamos en la popularidad del presidente. El vínculo espiritual que se ha más bien fortalecido a partir del proceso hasta de enfermedad es una cosa que para ellos es inconcebible. La debilidad de la oposición, que está dividida porque sus intereses son intereses muy bastardos, muy mezquinos, que no logran cohesionar un liderazgo y sobre todo no tienen un proyecto que presentar, porque ellos no pueden salir con su cara destapada a decir que las reservas y que el oro permanezca en un imperio quebrado, en una Europa en crisis. Es decir, que tú le dejas a tu vecino que no tiene... que además es un mafioso que saquea a todo el mundo, que te cuide a ti tu casa. Es una cosa absurda. Entonces no pueden decir que son neoliberales, que efectivamente echarían por tierra los avances de la revolución, avances que son reconocidos por la CEPAL, donde Venezuela es uno de los países que ha avanzado más en la garantía de los derechos sociales y económicos del pueblo. Aún con reformas, con respuestas que han dado algunos gobiernos en el mundo, esos planes han avanzado. ¿Cuál es la garantía de que en Venezuela no pueda reproducirse una realidad como esta? Yo no digo que no hay garantía, es la barbarie capitalista. La barbarie capitalista es que ante la imposibilidad de tener propuestas que se conviertan en alternativas para el mundo, ellos están como la oposición al país, lo que les queda es la represión. Pero el tema es que en Inglaterra hay 1.600 personas detenidas por el levantamiento que se hizo en Londres. Estamos hablando de una especie de Caracazo en Londres, que hay revueltas en Atenas, que hay revueltas en España, que hay revueltas en Irlanda, que hay revueltas en el mundo entero, que los modelos del capitalismo exitoso como en Chile están esta vez también en una situación de crisis. Entonces yo te digo, no es que la amenaza no esté, pero
sería distinto porque cuando uno tiene gobiernos lacayos es muy fácil que entre la estrategia imperial, como entró en Afganistán, que fue un gobierno puesto por los Estados Unidos, los talibanes asesorados por los Estados Unidos, porque un miembro de la CIA, el señor Bin Laden, miembro de la CIA, fue el que estructuró ese gobierno talibán, luego fueron depuestos y tomó el control de Estados Unidos. En Irak, Saddam Hussein era socio de la CIA, fue un país utilizado para atacar al gobierno iraní, al pueblo iraní, y también es allí donde actúan. Y aquí más cercano, en Latinoamérica, Noriega, en Panamá, fue miembro de la Escuela de las Américas, fue parte de la Marina norteamericana, era socio de ellos y también allí entraron. Cuando se da la ruptura porque hayan traidores en los gobiernos, se pueden generar acciones, y lo que nosotros queremos es impedir que los traidores vuelvan a estar en el gobierno venezolano. Por eso la alerta, si queremos un rumbo de paz y de democracia, tenemos que garantizar que siga la revolución bolivariana. Gracias a Blanca Cao, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Tenemos que despedir porque si no se nos llevan el programa, amigos. Ya está por iniciarse nuestra emisión meridiana a las 12 en punto, ANTV Noticias con ustedes. Gracias por acompañarnos. Mañana a las 10 una vez más en una nueva edición de Hoy en Contexto. Hasta luego.